Bendiciones, Shalom, Yahweh te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, el TCG Ministerios en Antigua. Bendiciones para todos. Estamos ya iniciando este mensaje sobre Shavuot. Ya estamos a pasos de entrar a Shavuot. Así que bienvenidos a todos, Yahweh les bendiga y vamos a hacer una oración al Padre. Vamos a entregar este mensaje en sus manos para que sea de bendición. Así que gracias, Yahweh, te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, que este mensaje pueda ser de bendición, que todos mis hermanos y todo aquel que escuche este mensaje pueda entender lo que es Shavuot, la importancia de comprender las fiestas que tú has determinado sobre tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Shalom para todos. Bendiciones. Ahora sí estamos en conexión a través de las redes. Shalom, bendiciones. Y vamos a iniciar ya con este mensaje. La verdad que cada vez que doy un mensaje se manifiestan los exteriores. Pero bueno, acá estamos, predicando su palabra. Quiero hablarles acerca de la fiesta de Shavuot, ya que muchos hermanos ya están celebrando. Feliz Shavuot para muchos hermanos que ya están celebrando Shavuot el día de ayer, hoy, muchos van a celebrar mañana. Y saben que Shavuot es una fiesta de Yahweh que es para su pueblo. Lamentablemente muchos cristianos, millones de cristianos en el mundo no saben la importancia que es guardar las fiestas de Yahweh. Entender de que Yahweh mandó a su pueblo a guardar las fiestas literalmente en fechas determinadas. Ahora, lo que nosotros hemos recibido de la Iglesia Católica, del cristianismo y de las religiones es que nosotros somos gentiles, y eso es un gran error. Nosotros como hijos de Yahweh no somos gentiles, sino que somos parte del pueblo de Israel. Somos Efraín, que se ha dispersado entre las naciones en el tiempo de Salomón, cuando Israel se divide en dos casas, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte sería Efraín, o la casa de Efraín, y el reino del sur sería Judá, a través de Roboam en la casa de Judá y a través de Jeroboam con Efraín. Y vemos que lamentablemente muchas iglesias cristianas nunca les enseñaron la historia del pueblo de Israel. Cuando Yahshua viene, cuando el Mesías viene a morir y a dar su vida, Él dice: no he venido solamente por ustedes, Judá, sino he venido por otras ovejas de la casa de Israel, por Efraín que están entre las naciones. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Yahweh, no por linaje de sangre, no que seamos judíos, yo no soy judío, pero somos parte del pueblo de Efraín, somos parte de la casa de Efraín, de esas 10 tribus que se dispersaron en el siglo VI, aproximadamente siglo VII, claramente en la historia antes del Mesías, y él vino a morir por las dos casas de Israel. Por eso él murió en dos palos. Él cargó un palo al madero y luego cargó otro y murió por las dos casas de Israel. Y para aquellos que quizás no conocen un poquito la historia del pueblo de Israel, en el canal de YouTube, ahí ustedes pueden encontrar muchos mensajes que yo doy sobre quién es Efraín, quiénes son la casa de Israel, entender bien este tema, ya que los mandamientos que Yahweh manda para su pueblo, que son perpetuos, que nosotros tenemos que enseñar de generación tras generación, entre ellos el día de reposo y las fiestas. Son fiestas determinadas, fiestas importantes, y para aquellos que ya están en la escuela bíblica, dentro de poco voy a enseñar el día de reposo. ¿Por qué todo hombre, toda mujer, todo ser humano tiene que guardar el día de reposo? No porque el judío lo haga, sino porque es un mandamiento perpetuo que Yahweh le dio a las naciones, al mundo entero, específicamente a su pueblo. Y lo mismo pasa con las fiestas. Yahweh determinó 7 fiestas para su pueblo, y cada fiesta en sí tienen una fecha, un tiempo determinado dentro del calendario hebreo bíblico, no calendario judío
en sí como muchos enseñan. ¿Por qué? Porque el calendario judío, si bien está sacado del calendario de la Biblia, del hebreo, pero tiene muchas cosas que están erradas. Entonces, necesitamos entender las fiestas que Yahweh determinó. Hace ya más de 2 meses celebramos las primeras fiestas: Pesaj, Hadmatzó y Bikurim, que son 3 palabras en el hebreo, que sería Pascua, pan sin levadura y primicias. La Pascua claramente cayó alrededor del mes de abril, que la mayoría de los cristianos lo celebran en Semana Santa, como los católicos. Pero nosotros sabemos que ellos se mueven con el calendario solar, pero nosotros tenemos calendario hebreo, entonces cae en otra fecha. Y Pesaj, Pascua, recordamos claramente la salida del pueblo hebreo a la tierra prometida, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y fue hacia la tierra prometida. Esa misma noche, cuando Yahweh determina que el pueblo hebreo celebraría Pesaj, la palabra Pesaj significa pasar por alto. Es decir, que el ángel de la muerte, ese número 10 de ese juicio, de esa plaga que Yahweh soltaría, sería la muerte de todos los primogénitos sobre Egipto. Y el ángel de Yahweh pasaría por alto, Pesaj, por los dinteles donde estaría la sangre del cordero. Recuerden que esa sangre del cordero representaría la sangre de nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Yahshua hemos sido librados de la muerte, perdonados todos nuestros pecados y justificados por medio de su sangre. Y necesito explicar las primeras fiestas para también entender Shavuot. Entonces vemos que Pesaj se celebra claramente en el primer mes bíblico hebreo calendario, es primero de Abib, que ya lo hemos hecho ya hace 2 meses atrás, y luego pan sin levadura. En esa noche se cenaba en sí, en Pesaj, cordero y pan sin levadura, representando Yahshua sin pecado. El pan representa la vida del Mesías. Entonces, ¿qué quiero explicar acá? Que las fiestas de Yahweh se conectan siempre del antiguo pacto y en el nuevo. Para entender correctamente las fiestas de Yahweh, siempre hay que entender los 2 pactos. Si nosotros no entendemos el antiguo, no vamos a poder entender el nuevo. Entonces los 2 pactos nos muestran la verdad de Yahweh y en este caso nos muestran las fiestas. Todos los años yo explico bien las fiestas. Cada año, ya vamos 5 años de ministerio en las redes, explico claramente qué son las fiestas, que realmente de cómo deberíamos guardarlas. Entonces, entendiendo que es Pascua, pan sin levadura, sabemos que luego viene primicias. Y el pueblo hebreo, ya saliendo de Egipto, estando en el desierto, celebró primicia. El primer fruto que ellos obtuvieron en la tierra, en el desierto, fue entregado a Yahweh. Y esa tercera fiesta, que es Bikurim en hebreo, que es primicia, gavilla, representa la resurrección de nuestro amado Salvador. Entonces, como Yahweh en el antiguo pacto con su pueblo le estaba mostrando lo que sería su hijo en las fiestas. Yahshua fue el cordero que fue llevado al matadero. Yahshua fue el pan sin levadura, porque siendo él santo, apartado para Yahweh, cargó todos los pecados de la humanidad. Siendo él la primicia, porque él resucitó al tercer día a través del Espíritu de Yahweh, él dijo: no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Entonces es él la primicia, él es el Bikurim. Las 3 fiestas primeras que Yahweh determinó en su pueblo se cumplieron en el Mesías. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene una 4ª fiesta. Y en el antiguo pacto, Yahweh desde Bikurim tendrían que contar el pueblo en sí un conteo, que muchos de ustedes conocen como el conteo de Omer, o la cuenta de Omer. Y Yahweh determina en su pueblo, y eso lo podemos ver en Levítico 23, porque yo lo que quiero es hacer un resumen para que entiendan las fiestas, porque es bastante
extenso estudiar las fiestas, pero yo le estoy haciendo un resumen para que ustedes entiendan. Luego de la primicia del Bikurim, Yahweh le dice, bueno, a partir de ahora, de Bikurim, contarán 7 semanas completas. 7 semanas completas son 7 por 7, 49 días. Y el último día, es decir, 49 días más 1, será Shavuot, que en el español nosotros conocemos como Pentecostés. En la iglesia, en el cristianismo, lo conocemos, o en el catolicismo, como el Pentecostés. ¿Qué es lo que sucede? En ese conteo hay que contar, literalmente, 7 semanas completas. Entonces, desde Bikurim venimos contando, y yo sé que muchos hermanos celebran las fiestas en diferentes fechas porque tienen diferentes calendarios, porque entienden las fiestas de diferentes formas. Entonces, yo lo respeto eso. Muchos hermanos celebran ayer Shavuot, hoy celebran Shavuot y otros mañana. Pero lo importante es celebrarlas, porque siempre hay diferentes calendarios, diferentes formas de ver el tiempo o los tiempos de la fiesta de Yahweh, según las escuelas que tengan o según donde ellos estudien. Entonces, una vez que se hace el conteo, son 49 días desde Bikurim hasta el último, que es 50, y que nosotros como ministerio vamos a celebrar mañana. Mañana a la tarde o al atardecer ya comenzaría Shavuot, que es la cuarta fiesta. Shavuot, en el antiguo pacto, representa la Torá. Lo podemos ver en Levítico 23, lo podemos ver en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque desde que ellos entregaron la primera gavilla hasta que llegaron al monte Sinaí, pasaron 50 días. Y todo ese proceso que Yahweh había determinado desde el Bikurim, dijo, bueno, ahora van a contar 7 semanas completas, más un día será Shavuot. Justo Shavuot se cumple cuando Yahweh desciende de su reino, se posa en el monte Sinaí, Moisés presenta al pueblo, y ahí Yahweh se presenta como el Yo Soy, como no hay otro creador como Él, porque Él es el Dios de Israel, el poderoso, el Elohe. Y ahí Él dice, si ustedes se comprometen, si ustedes obedecen, yo les daré mi palabra, mis mandamientos, mi Torá, y ustedes la cumplirán. Y el pueblo, dice ahí en Éxodo 20, que tenía tanto miedo que le dijo a Moisés, sí, todo lo que Él diga, vamos a hacer. Y ahí Yahweh en Éxodo 20 comienza a hablar y comienza a decir quién era Él, que no había otro como Él, que era el único a quien tenían que adorar, servir, a quien tenían que estar en sus corazones. Y ahí es donde Yahweh le comienza a hablar de los 10 mandamientos. Y dijo, yo soy tu Elohe, yo soy el Yahweh, el yo soy el que soy, no hay otro como Él. Porque yo te saqué de la casa de Egipto, Éxodo 20. De la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios como yo. Solo en mí hay salvación, dice Yahweh. No hay otro como Él. El Hijo es el Hijo, pero el Hijo no es el Padre. Por eso no hay otro como Él. El Yo Soy, el único. No te harás imagen ni ninguna semejanza que están arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún lado. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohe, fuerte y celoso. ¿Para quién es la adoración? Solo a Yahweh. Y no hay imagen, no tiene que haber imagen. Yahweh no tiene imagen. Yahweh es energía, Yahweh es luz. La imagen de Yahweh es Yahshua. Y la imagen de Yahshua es Adán, el primer hombre. Somos nosotros, el ser humano, el hombre. Por eso Yahweh le dijo al Hijo, hagamos a nuestra imagen, porque tu imagen es mi imagen, y tu imagen será la imagen de Adán. Y semejanza, a intimidad, así como yo tengo con vos, hijo, así Él va a tener conmigo. A imagen y semejanza. Y luego sigue diciendo, y guardarán mis mandamientos, no tomarán mi nombre en vano,
¿Qué es tomar el nombre en vano? Decir Yahweh y no saber lo que estoy diciendo. Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei son las 4 letras Kadosh santas de Yahweh. Ese es el verdadero nombre, un nombre en hebreo. No es Dios, no es Señor, no es Jehová. ¿Por qué? Porque esas son las traducciones que le puso el hombre. Pero él mismo le dijo a Moisés, en el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei, vas a ir a liberar a mi pueblo. Ese es el nombre correcto, las 4 letras en hebreo. Dice, no tomarás mi nombre en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y nosotros sabemos que el calendario hebreo cae justamente de viernes a sábado, y es el día de reposo. El domingo fue creado por Roma, el domingo fue creado por el hombre, y el domingo no es el día de Yahweh. El día de Yahweh es en sí el 7º día que cae tarde a mañana o tarde a tarde, depende los hermanos cómo lo guardan, o de atardecer a atardecer, pero es de viernes a sábado dentro del calendario solar. ¿Se entiende? El día de reposo no es sábado, porque muchos dicen, no, el día de reposo es sábado. No, el día de reposo es Shabbat, que es reposo y descanso, pero Shabbat no es sábado. La palabra sábado viene del dios Saturno. La palabra Shabbat en el hebreo es reposo, descanso. ¿Para quién? Para Yahweh. Y luego sigue diciendo, y guardarás el día de reposo y lo santificarás, y será para mí. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días se te alarguen. Y luego sigue diciendo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer ni las cosas de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Yahweh comienza a hablar ahí, a dar sus mandamientos, y luego el pueblo acepta lo que Yahweh le estaba dando. Y luego Yahweh lo hace llamar a Moisés a buscar los 10 mandamientos a través de tablas, de 2 tablas, y también es interesante que esas 2 tablas representan las 2 casas de Israel. ¿Por qué 2 tablas? Podría haber sido una. Las 2 tablas representan las 2 casas de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Luego Yahweh le da los demás mandamientos, que son 613 mandamientos, positivos y negativos. Y tarda Moisés. Imagínense escribir todos esos mandamientos. Por eso tardó mucho Moisés, estando con Yahweh. ¿Y qué hizo el pueblo? Se desvió. Que le dijo Yahweh, no adorarás, no servirás a ninguna imagen. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Hicieron al dios Apis. Con el oro que le dio Egipto, hicieron al dios Apis. Engañaron a Aarón, lo influenciaron y terminaron pecando. Luego ese pecado tuvo una gran consecuencia mucho más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es Shavuot? Shavuot es cuando el pueblo hebreo recibe la Torá, las instrucciones, los mandamientos, claramente ahí en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué sucede? Shavuot, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que representa? Representa el famoso Pentecostés. Hechos 2. Cuando dice que estaban todos orando unánimes y de repente vino un viento recio, un viento fuerte, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Descendió el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, desde el tercer cielo. Yahweh lo mandó y fueron llenos del Espíritu de Yahweh. ¿Qué estaban haciendo ellos? Hechos 2, unánimes orando, estaban celebrando Shavuot. Estaban celebrando en estas fechas Shavuot. Y descendió el Ruach de Yahweh. Y fueron llenos. Y el primero que empezó a predicar, el primero que empezó a hablar, a levantarse y tomar autoridad y hablar en el nombre de Yahshua, en el nombre de nuestro Padre, fue Pedro. Por eso dice, y se puso de pie Pedro y comenzó a predicar. Y es interesante saber algo. Cuando el Ruach descendió y fueron llenos y hablaban en otras lenguas y habían en sus cabezas como lenguas de fuego, no estaban borrachos, no estaban revolcándose en el piso gritando. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo.
Y cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas, no eran lenguas angelicales ni celestiales, no eran lenguas en sí del mundo espiritual, sino eran lenguas terrenales. Porque todos los que estaban afuera celebrando también Shavuot, que venían de otros pueblos y otras naciones, estaban escuchando el idioma donde ellos venían. Y eso es un gran error que la iglesia cristiana hoy enseña. No, cuando viene el Espíritu Santo te emborracha, empezás a gritar, a revolcarse, a moverte como animal, a saltar, que canguro, que esto, que el otro. No, ese no es el Espíritu de Yahweh. Cuando el Ruach viene a tu vida, cuando Él te llena, nunca perdés la conciencia. Ellos nunca perdieron la conciencia. El Ruach nunca te va a llevar a manifestarte y perder la conciencia. ¿Saben los que te sacan la conciencia? ¿Saben los espíritus que vienen y te sacan de la conciencia y no sabes lo que haces? Los espíritus oscuros, los demonios. Cuando una persona está endemoniada, pierde la razón. No sé si alguna vez han visto a alguien así. Yo he visto hace más de 20 años sirviendo a Yahweh muchísimos casos. La gente pierde la noción. La gente cae, se revuelca, grita. Pero cuando el Espíritu de Yahweh viene y nos llena y se manifiesta, nosotros somos conscientes. Y ellos no estaban revolcados, estaban sentados. Poniéndose de pie Pedro, empezó a predicar. Empezó a tomar autoridad y a hablar palabras y ministrar de tal manera que Pedro nunca había estudiado nada. Que Pedro era un hombre que no tenía mucho conocimiento, pero el Espíritu de Yahweh lo comenzó a usar. Entonces, eso es Shavuot. Shavuot es fiesta número 50. Es en sí la fiesta de Yahweh, tanto en su palabra, en su Torá, como en su espíritu. Por eso, para celebrar las fiestas, tenemos que entender los dos pactos. Y como siempre digo, en Shavuot, el mejor ejemplo de Shavuot son las 10 vírgenes. Son las 10 vírgenes. Porque 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Las prudentes tenían ¿qué? Torá y Ruach. Ruach de santidad. Tenían la lámpara, que representa la palabra de Yahweh, la Torá, y tenían aceite, que representa el Ruach de Yahweh. Pero las insensatas tenían la Torá, tenían la palabra, tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Dice que escaseaba. ¿Qué significa que el aceite escaseaba? Que era un falso Espíritu Santo, que era un falso Ruach de Yahweh. Porque cuando vos tenés el Ruach de Yahweh, no escasea en tu vida, no escasea en mi vida, Él está, Él fluye, Él se mueve. Y vemos que se fueron ¿quiénes? Las que estaban preparadas. Las que tenían la Torá y tenían el Ruach. Lamentablemente, muchos pueblos de Yahweh conocen la Torá, conocen los mandamientos, conocen la palabra de Yahweh, tienen la lámpara, pero no pueden alumbrar, porque no tienen el Ruach, porque no están llenos del aceite del Espíritu de Yahweh, de la unción, y no pueden ser lámpara, y no pueden ser luz. Entonces, es importante saber la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque en Shavuot Yahweh le dio la Torá a su pueblo y Yahweh mandó su Ruach para la fiesta de Shavuot a todos sus discípulos y también a todos los que estaban ahí. Fueron testigos de lo que había sucedido y luego ellos comenzaron a predicar. ¿Y qué hacían? Oraban por los enfermos y se sanaban, oraban por los demás y eran llenos del Espíritu de Yahweh. Empezaron a impartir el Espíritu de santidad de Yahweh. Entonces, esto es realmente Shavuot. Shavuot representa la fiesta de Yahweh, representando la Torá, los mandamientos del Padre. Ahora, miren lo que dice Jeremías capítulo 31, donde Yahweh dice, haré un nuevo pacto. No es pacto renovado. Porque el pacto renovado es cuando vos agarrás un pacto que ya está hecho y lo transformás. Y eso no hizo Yahweh. Yahweh hizo un nuevo pacto.
el viejo y el nuevo. Pero el nuevo lo hizo basado en el viejo. Si Él hizo un nuevo pacto, no significa que el viejo no sirva más. El viejo es la base del nuevo pacto. ¿Se entiende? Si el nuevo pacto fue hecho a través del antiguo pacto. Por eso dice Jeremías 31. Y Yahweh hizo un nuevo pacto. Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no con gentiles, no con paganos, no con las naciones que le han dado la espalda a Él, con su pueblo, con la casa de Israel, Judá y Efraín, las 12 tribus. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál fue el pacto que hizo con sus padres? El antiguo pacto, en el monte Sinaí, cuando entregó la Torá. Sino que haré un nuevo pacto porque ellos invalidaron y yo le iba a dar los demás mandamientos. El pueblo cayó en idolatría, cayó en adulterio, terminaron adorando un becerro de oro. Ellos invalidaron el pacto. Hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a escribir mi Torá ya no más en piedra, ya no más en lugares en sí físicos, sino voy a escribir mi Torá en su mente y en su corazón. ¿De qué manera? Cuando descienda el Ruaj de Yahweh. En Shavuot, en Hechos 2. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que nos hace recordar la palabra? ¿Quién es el que nos hace practicar la palabra, predicar la palabra, estudiar la palabra? El Ruaj de Yahweh. Porque Él la pone aquí y la pone acá. Y yo seré su Elohe y ellos serán mi pueblo y todos me conocerán. Todos me conocerán. No como en las iglesias que dicen, no, Dios escucha al pastor nada más. Yahweh escucha al siervo nada más. No. Yahweh puede manifestarse a todos a través de su espíritu. Todos me conocerán. Nadie dirá, ¿conocen realmente al Elohe de los cielos y la tierra? ¿Conocen a Yahweh? No, todos me conocerán a través del nuevo pacto, porque yo voy a dar mi hijo, y mi hijo dará su sangre, y a través de su sangre se formará el nuevo pacto, y yo enviaré mi espíritu, y todo aquel que tenga mi espíritu me conocerá. Por eso es tan importante esta fiesta, celebrarla y recordarla, y darle gracias a Yahweh por la fiesta de Shavuot. Por eso dice Ezequiel 36:26, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré sobre ustedes mi Ruaj, mi espíritu de santidad. Así ustedes guardarán mis mandamientos. Por eso las fiestas son tan importantes de estudiarlas, porque las 7 fiestas nos hablan de los 2 pactos, las 7 fiestas nos hablan del Mesías, nos hablan del Hijo de Yahweh. Miren lo que dice Pablo, 2 Corintios 3:3, Pablo lo entendía muy bien el tema de las fiestas. Somos cartas leídas, no escritas por tinta, sino por el Espíritu de Yahweh. ¿Qué significa lo que está diciendo Pablo? Que el Espíritu de Yahweh, cuando viene a nuestra vida, Él escribe la Torá en nosotros. Somos cartas leídas. Si el Espíritu de Yahweh está en nosotros, la Torá tiene que fluir sobre nuestras vidas. La palabra de Yahweh tiene que fluir. Muchas veces dicen, hermanos, yo leo la Biblia, pero no me quedan los versículos, pero cuando tengo que predicar a alguien, salen los versículos, no sé de dónde salen. Es el Espíritu de Yahweh que fluye. Fluye. Somos cartas leídas, no por tinta, sino por el Espíritu de Yahweh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Qué significa un corazón de piedra? Un corazón religioso. Un corazón que tiene Torá, pero no tiene Ruaj. Pero el corazón de carne es aquel que es sensible a la voz de Yahweh. Es sensible al Espíritu de Yahweh. Por eso Pablo entendía muy bien que era Shavuot. Por eso Joel 2:28 dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán, soñarán, tendrán visiones, porque mis siervos serán usados, y derramaré mi Ruaj
en aquellos días. ¿Qué días? A partir de Shavuot, a partir de Hechos 2. Yahweh prometió que haría un nuevo pacto, que a través de ese pacto sería a través de su Hijo. Todo aquel que tenga Yahshua, todo aquel que tenga el Mesías, tiene el Espíritu de Yahweh. Saquémonos de la cabeza que si vos pecás o haces algo incorrecto, Él se va. No se va, Él está con vos, porque Yahweh te selló a través de su Espíritu. Y Él está para traerte convicción de pecado, para corregirte, para enseñarte, para guiarte. Ese es el Espíritu de Santidad de Yahweh. El Espíritu de Santidad de Yahweh está para que vos te prepares en santidad como novia santa y sin mancha, para que cuando Yahshua regrese, vos te vayas con Él. Por eso miren lo que dice Juan el Bautista, Mateo 3:11. El que viene detrás de mí, Yahshua, es más poderoso que yo y no soy digno de ni siquiera atarles los cordones de su calzado. Él bautizará con ruaj de santidad y fuego. ¿En qué sentido Él bautizará? Que Él dejará un sello. Tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a pedirle al Padre para que envíe el Espíritu de Santidad, para que Él les recuerde todas las cosas, Él les enseñe, Él les guíe y los prepare para que cuando yo regrese, ustedes se vayan conmigo. Hoy la mayoría de los pueblos, el pueblo de Yahweh, las congregaciones, las iglesias no enseñan del Espíritu de Santidad, el Ruach de Yahweh, y es tan importante porque sin Él somos religiosos, somos sepulcros blanqueados, somos huecos, podridos por dentro, parecemos muy hermosos por afuera, pero por dentro estamos muertos. Solo el Espíritu de Yahweh nos da vida, nos da santidad, nos da unción, nos capacita, podemos ser luz, podemos ser lámpara. Si no, es imposible. Por eso es importante entender la fiesta de Shavuot. Shavuot es un regalo que Yahweh nos dio. Es un regalo que Él nos dio su Torá a través del monte Sinaí y nos dio su Espíritu. Por eso dice Pablo en Efesios 1:13, porque fuimos sellados por el Espíritu de Yahweh. Romanos dice, el que es hijo de Yahweh, el Espíritu da testimonio. Es decir, que el mismo Espíritu de Yahweh nos da testimonio que somos hijos de Yahweh. Y la palabra es clara. El que no cree que es hijo de Yahweh o hija de Yahweh es porque no tiene el Espíritu de Yahweh. Porque el Espíritu de Yahweh te da testimonio que sos hijo, hija, que no sos creación. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Yahweh en las naciones no es hijo, no es hija, porque somos adoptados por medio del sacrificio de su Hijo a través de su Espíritu. A través de su Espíritu volvemos a nacer. Teniendo una naturaleza caída, pecadora, nuestro espíritu comienza a tener vida. Nuestra alma es sana, bendecida, llena de luz. Nuestro cuerpo es santificado. Es hijo, no es hija. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu de Yahweh viene, comenzamos a tener una vida espiritual. Comenzamos a ver lo que no veíamos. Comenzamos a escuchar lo que el Padre nos habla que antes no escuchábamos. Comenzamos a comprender lo que no comprendíamos. Por eso es muy importante tener el Espíritu de Santidad. Por eso, claramente, Juan lo dice, Juan 15:26 dice Yahshua, y vendrá el Consolador. ¿Qué es Consolador? El que consuela, el que ayuda, el que da una mano. Y dará testimonio de mí. Y Él les preparará, les enseñará todas las cosas. Entonces, amados hermanos, ¿qué es Shavuot? Shavuot es la cuarta fiesta que Yahweh determinó sobre su pueblo.
Y todo hijo, hija de Yahweh, todo aquel que dice yo soy hijo, hija de Yahweh, todo aquel que dice yo acepté al Mesías, el Salvador, todo aquel que tiene el Espíritu de Santidad, tiene que guardar las fiestas. ¿Y qué hay que hacer? Para aquellos hermanos que van a celebrar mañana, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una cena, lo que podamos hacer y presentarla a Yahweh en agradecimiento, estar con la familia, estar con hermanos si se puede, compartir en sí una cena y recordar lo que yo hoy les estoy dando. Recordar la palabra de Yahweh, recordar los dos pactos, la entrega de la Torá en el monte Sinaí y cuando el Espíritu de Yahweh descendió en Hechos 2. Eso es Shavuot. Shavuot es la palabra de Yahweh y su Espíritu. ¿Y qué representa Shavuot? Las 10 vírgenes, ser lámparas y tener aceite. Y entender que es la cuarta fiesta y que la cuarta fiesta también la cumplió el Mesías. Yahshua tiene que cumplir las 7 fiestas. Fue el cordero, fue el pan sin levadura, fue la primicia a subir al Padre y también fue en sí Shavuot. ¿Por qué? Porque Él se fue y descendió el Espíritu de Yahweh. Entonces Él cumplió 4 fiestas. Ahora faltan 3 fiestas que Él cumpla, que va a ser cuando Él regrese. Yom Teruah, que es la quinta fiesta, que después de Shavuot viene Yom Teruah, que es en sí la segunda venida del Mesías. Luego viene Yom Kippur, que es el día de perdón, pero muchos hermanos celebran mal esta fiesta. Porque vuelvo a decir, para celebrar correctamente la fiesta hay que usar los 2 pactos. Hay que tener presente 2 pactos, no solo el antiguo. Y muchos el día de perdón o Bikurim lo celebran como antiguo pacto y se olvidan lo que significa en el nuevo pacto. El día del perdón o Yom Kippur en el nuevo pacto representa la ira de Yahweh a las naciones, las 7 copas de la ira. Y lamentablemente muchos hermanos en Yom Kippur le piden a medio mundo perdón. Están en las redes pidiéndole perdón porque tienen miedo que Yahweh se lo lleve en ese año. Y eso no está bien. Eso no lo dice Yahweh en la Torá. Porque se quedan en el antiguo pacto. Que para que llegue Yom Kippur tienen que estar en santo. Muchos se hacen bautismo, tevilá. Y no hace falta. Porque Yom Kippur, en el nuevo pacto, nosotros no lo vamos a vivir. Porque vamos a estar con Él en el reino de Él. Porque la ira de Yahweh va a caer. No va a haber Yom Kippur. No va a haber perdón para las naciones. Porque Yom Kippur y el día de perdón representa proféticamente el nuevo pacto la ira de Yahweh. Y luego viene Sukkot, que es la última fiesta, cabañas, que representa en el antiguo pacto 7 días viviendo en tienda. Pero en el nuevo pacto, ¿qué representa? El reino milenial del Mesías y su esposa, que va a ser en el reino de Yahweh. Entonces necesitamos entender las fiestas con respecto a los 2 pactos. Ahora, cuando recordamos Shavuot y recordamos la Torá, tenemos que saber que la mayoría de los mandamientos ya no están vigentes. Alrededor del 80% de los mandamientos ya no están vigentes. Hay otros que sí. Y lamentablemente muchos hermanos no lo entienden esto. Por eso siempre invito a que se metan en la escuela del ministerio, a que vean los mensajes que yo doy en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua. Ahí van a encontrar muchísimos estudios para entender qué mandamientos están vigentes y cuáles no. Todos los mandamientos que tengan que ver con el Mesías, con Yahshua, no hay que cumplirlos, porque Él ya lo hizo en el nuevo pacto. Pero luego hay mandamientos perpetuos que sí, como el día de reposo, como las fiestas, como los alimentos, etc. Entonces, para cerrar el mensaje, Shavuot es una gran fiesta que el Padre nos da como su pueblo, como sus hijos, y recordar la Torá y recordar cuando el Espíritu de Yahweh descendió sobre Hechos 2, sobre los discípulos y luego sobre todas las generaciones de aquel que crea en el Mesías. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias a Yahweh. Bendecimos su nombre. Saludos para todos. Hag Sameach Shavuot, para muchos hermanos que ya están celebrando Shavuot hoy, ayer y van a celebrar mañana. Mañana voy a estar en un video breve saludando más que nada a los hermanos
ya estaremos entrando a Shavuot y es importante estudiar las fiestas. Yo lo hago de una manera sencilla, lo hice bien resumido Shavuot, pero es importante estudiar las fiestas y entenderlas bien y saber que las fiestas es para todo el pueblo de Yahweh. Cuando digo pueblo, estoy diciendo todo aquel que tiene realmente a Yahweh como su Dios, a su Hijo como Salvador y a su Espíritu. Por eso tendrían que conocer todas estas verdades bíblicas y entender de que estamos en tiempos bíblicos y que el calendario correcto del pueblo de Yahweh es hebreo, no es en sí romano o solar. Entonces es importante entender bien este tema. Así que, amados hermanos, buen reposo para todos. Yahweh les bendiga. Mañana estaré saludándolos a todos para poder celebrar Shavuot. Y la semana que viene estaremos con nuevos mensajes. Estaremos el lunes con reunión de matrimonios. Estaremos también con otros mensajes nuevos que el Padre está dando. Y la escuela, que realmente está siendo de gran bendición. La escuela, ya varios hermanos están sumando. Todavía tenés tiempo de sumarte, así que todos los miércoles 22 horas de Argentina a través de Zoom podés ser parte. Estamos estudiando el principio, la creación, cómo Yahweh creó todo, y cada vez que vamos a estudiar, cada vez que nos metemos en las clases, nos damos cuenta que tantas cosas nos han mentido, nos han engañado, tantas mentiras que el enemigo ha puesto en el mundo, y por eso el propósito de la escuela es poder ser libre de todo engaño, de toda religión, de toda falsa doctrina y conocer realmente la verdad de Yahweh. También es importante a todos los hermanos que puedan ofrendar, son realmente de mucha bendición, ya que a través de la ofrenda podemos sustentar los gastos del ministerio, así que aquellos que puedan, ya saben, pueden comunicarse con el número del ministerio. Así que gracias a todos, Yahweh les bendiga y nos vemos pronto, seguramente mañana, para saludarles en la fiesta de Yahweh. Bendiciones, shalom.